Bueno, aquí en la sala tenemos a Julio Salvarredi, un amigo asiduo, que lo vamos a compartir porque quiere expresar su voz con algunas acotaciones, seguramente siempre haciendo aportes. Bueno, buenas tardes a todos y bueno, muchísimas gracias. El expositor es brillante, ha sido su explicación y una síntesis que realmente nos ha servido muchísimo a todos, porque los que hemos estado siguiendo la actividad minera en la Argentina, en mi caso, los últimos 45 años, así que realmente comparto muchas de esas ideas y bueno, interesante porque abren el debate, porque por algo estamos en las condiciones que estamos y que hay muchas cosas por superar y que nos han pasado y que nos siguen pasando y hay que buscar qué manera podemos hacer para superar. Yo tengo algunas preguntas para hacerle acá. ¿Cómo no? Porque en el tema bajo de la lumbrera, por ejemplo, se dice bueno, que hay una parte que se explotó, la parte de mineral, la parte principal, y la parte marginal. Y ¿qué parte es la qué proporción quedó de mineral marginal allí? Bajo la lumbrera ya prácticamente es como que se ha agotado la primera etapa, digamos, ¿no? Seguramente se van a permitir el hecho de poder compartir y poder seguir desarrollando otro proyecto, le va a dar oxígeno como para seguir investigando, ¿no? De hecho que nosotros tenemos que tener en cuenta que hay proyectos que en cierta forma tienen alguna continuidad geológica, más allá de los límites de Argentina-Chile, ¿no? De hecho, por ejemplo, el caso Pascua-Lama. Lama de este lado originalmente era una parte, luego se integró Veladero y pasó a ser integrante de una misma empresa. Y tiene continuidad geológica al otro lado. Es decir, que el límite de la cordillera de los Andes no es el límite geográfico, pero no geológico. Entonces, de hecho, yo les mencioné, el acuerdo de integración argentino-chilena permitió considerar a 40 kilómetros a ambos lados de la cordillera, a los chilenos como argentinos, a los argentinos como chilenos, y de hecho, ese proyecto, por ejemplo, Pascua-Lama, tuve la oportunidad de trabajar ahí, haciendo la exploración geofísica para definir los túneles. ¿Por qué? Porque las características permitían desarrollar del otro lado al proyecto Pascua en Chile desde el lado argentino. Entonces, esa integración geológica o la integración de infraestructura es la que permite seguir avanzando. O sea, es como que es una fuente inagotable, ¿no? Su primera etapa ha permitido hasta ahí el desarrollo en estas condiciones. Seguramente, y tenemos que tener en cuenta que hay ventanas, como así decir, las ventanas económicas o las condiciones de estos commodities que tienen que entrar en el momento justo. Bajo la lumbrera, Cerro Vanguardia, todos esos proyectos entraron en el momento justo. Y hay otros proyectos que han ido cambiando el valor de los metales en el mundo y que ya su ecuación económica no le permitió, pero están a la espera y seguramente se van a poder desarrollar más adelante, ¿no? Lo que también se reclama mucho, parte de la sociedad también es el valor agregado que tendría que tener muchas de estas extracciones, y sobre todo porque en el caso del cobre, importamos muchísimas maquinarias, elementos de cobre y no producimos 1 kilo de cobre en la Argentina. Claro. Ese tema, creo que debiera resolver un poco el apoyo de la población y todo eso, el hecho de que algunos minerales estratégicos, algunas producciones estratégicas debieran considerarse esenciales y protegerlas de alguna manera. Yo vengo del lado del uranio, tengo todo un tema con eso, ¿no? Tengo realmente una falta importantísima, porque al haberse, a partir de la reforma del código, dejó prácticamente justamente el trabajo de las empresas del Estado, digamos, que debiera haber seguido, ¿no? Es increíble por qué se anuló una cosa
favorece la otra. Y si podíamos haber seguido... Fíjese usted, casualmente, está mencionando, si usted me permite, tuve la oportunidad de conocer, porque estuve en mis últimos 15 años, 17 años en la actividad petrolera trabajando en Neuquén. A 40 kilómetros de la ciudad de Neuquén, usted tiene la PIAP, que es la planta industrial de agua pesada en Arroyito, y hoy está paralizada. Y tiene la posibilidad de producir no solo el agua pesada que necesita para nuestros reactores acá, sino para exportar. Y fíjese lo que usted está diciendo, y tenemos toda infraestructura instalada. Es más, en esa oportunidad que comenzó el boom minero en la Argentina, estamos hablando de años 93, 94, se llegaron a hacer estudios en la Escuela de Minas de Colorado con la posibilidad de a dónde existía el lugar ideal para la instalación de una planta de refinación acá en el país. Y le puedo decir que era Mendoza, fíjese. Mendoza, las condiciones de infraestructura, de comunicación, de corredor bioceánico, del acceso a proyectos, permitía en ese momento tal vez pensar en la instalación. Se hizo en la Escuela de Minas de Colorado, se hizo estudio. Los valores de los minerales en esos momentos permitían todas esas condiciones y sin embargo no pudimos lograr. Imagínense lo que podría haber sido, ¿no? En el caso del uranio estamos importando desde hace años. 23 años. Exactamente. Ya vamos a llegar pronto a los 1.000 millones de dólares de importación. Yo le decía, con la ley de protección ambiental minera, la 24.585, tiene todo previsto desde el inicio de la etapa de exploración, por su etapa de explotación, el cierre de la mina y todo lo que las empresas deberían aportar a la sociedad. De hecho, le mencionaba, en el proyecto de la lumbrera, todo el personal es prácticamente de la provincia de Catamarca, o sea, el Compre Catamarca, Compre Argentino está instalado y las empresas lo tienen muy bien claro. Es más, la empresa que está hoy produciendo los plantines para revegetar toda la zona está en Belén y Andalgalá y ha permitido el ingreso de toda la gente, todos los pobladores de la zona, que hoy estén trabajando en esa actividad. Tuve la oportunidad de conocer otros proyectos por mi actividad en Perú, donde la exigencia es que las empresas tienen que aportar a través de lo que es la RC, la responsabilidad social empresaria, desarrollar otras actividades económicas para que esos pueblos no se transformen en pueblos fantasmas el día que esas minas terminen su producción. Entonces, fíjense que todas esas cosas es lo que hay que ir incorporando y ayornando a las empresas como el Estado. Y hay una cosa que yo decía, ¿es posible la explotación minera? Sí, es posible. El Estado tiene todos los elementos y organismos de control para poder realizarlo. De hecho, le puedo dar un ejemplo, que en oportunidad que estuve como director de minería de hidrocarburos de la provincia de Mendoza, año 98, se instala una empresa que había solamente a nivel país una sola empresa que fabricaba placas de yeso a nivel país. Se instaló una empresa alemana trabajando en el Parque Provincial Aconcagua, donde el dueño, al ser un mineral de tercera categoría, es la provincia de Mendoza. Se armó un acuerdo con la empresa, se fijó un canon y las condiciones como debía realizarse su explotación, y actualmente está en funcionamiento esa planta ubicada en el Parque Industrial de Luján de Cuyo, ¿no? Exactamente. No. Y duplicamos, y se pasó a duplicar la producción, que en ese entonces estamos hablando de 2 millones de metros cuadrados de placa de yeso, a 4 millones de metros cuadrados de placa de yeso en el país. Hoy desconozco cuáles son los valores, ¿no? Actualmente, ¿no? Yo quiero insistir en el tema de que reactivar la posibilidad de que empresas del Estado hagan minería de la exploración hasta la producción, que a través de la CONEA crear esa forma. Efectivamente, sí. Porque lo estuvimos haciendo durante muchos años y transformarse en una empresa nacional que también haga parte del litio, parte de las tierras raras, que fíjese usted, IMAD, ¿cómo nace? Mire la visión que tuvo el señor Peirano, que era un bioquímico, amante. Usted dice, ¿cómo se puede dedicar? Tucumano, que le encantaba la minería, fue medalla de oro distinguido de la UBA, se traslada a Belén a vivir, estamos hablando del año 1920, y comienza a investigar la zona porque le gustaba la minería, casualmente en la zona de la meseta de agua del Dionisio. Él empieza a encontrar las primeras vetas de oro. Dijo, oh sorpresa,
Entonces, ¿qué hizo este señor? Tomaron como concesión el área, se transformaron en concesionaria el área y después donan a la Universidad de Tucumán los derechos de la concesión minera, siendo ellos concesionarios, y delimitan una zona de 344 kilómetros cuadrados como reserva y donan todos los derechos a la Universidad de Tucumán. Entonces así nace Yacimientos Mineros Aguas del Dionisio. Entonces la provincia de Tucumán sigue siendo dueña de los derechos mineros con el gobierno de Catamarca, y donde parte de esos ingresos, el 60% ingresa a la Universidad de Tucumán, el 20% a la provincia de Catamarca y el 20% restante se distribuye, fíjese, en todas las universidades del país para que se siga desarrollando la actividad universitaria. O sea, por una favor, buena visión, ¿no? Los micrófonos que no estén en uso en este momento, realmente, porque están entrando ruidos de hogar y no va a quedar clara la grabación. Hay mucho micrófono abierto. Yo les pido que abran el micrófono cuando les corresponda hablar. Muchas gracias. Bueno. O sea, usted fíjese qué visión de ese hombre, y que realmente no tuvo mezquindad en donar a una universidad los derechos mineros, y así se forma el Yacimiento Minero de Aguas del Dionisio, y actualmente existe, ¿no? Y es la propietaria de los derechos. Y, o sea, que no se cedió los derechos, porque siempre que ocurre, la gente que desconoce estos temas dice, se llevan todos los de afuera. No, le queda a las provincias la propiedad. Bueno, como puede ser el caso Potasio Río Colorado. Es un excelente ejemplo que siempre digo, la provincia tiene que seguir siendo la dueña de los derechos. Me puedo asociar con usted, usted tiene el capital. Es lo que en su momento fueron los joint ventures. Y se puede hacer sin ningún inconveniente. Y una figura legal permitida. Bueno, la minería de Suiza. Exactamente, es así. Es así, señor. Gracias, Julio. Entonces le damos paso a Victorio Sonsogni y luego a Ricardo Fuentes, que tienen hace un rato ya la mano levantada. Adelante, Victorio. Bueno, gracias. A ver, ahí está. Bueno, gracias. Bueno, Alfredo, felicitaciones por la exposición, muy completo todo el pantallazo histórico que has hecho de la minería, y bueno, muy interesante, sobre todo para mí, que soy un desconocedor total, desconozco totalmente el tema y bueno, al no conocerlo uno queda expuesto a digamos, enterarse a través de por ahí de fake news. Nos llegan WhatsApp diciendo, bueno, están haciendo tal cosa. Entonces, bueno, siendo esa la manera de informarse, no es buena. Por eso yo celebro el poder compartir este ámbito donde hay mucha gente que conoce sobre el tema y puedo interesarme un poco más. Una primera cosita, me llamó la atención, vos mencionaste en 1992 una transferencia de derechos o activos hacia Nuclear Mendoza Sociedad del Estado. Es así. Bueno, yo entiendo por ese nombre que es una empresa estatal. El año 1992 no me cae como un marco histórico apropiado para transferir cosas al Estado. ¿Es así o porque era un consorcio de tres? Casualmente, bueno, ¿qué ocurre? Ya con la posibilidad del desarrollo de toda esa zona que dijimos que ya era promisorio y ya estaban confirmados prácticamente la existencia de mineralización en la zona, entonces la provincia dijo, bueno, ya Nuclear Mendoza ya existía, porque estaba realmente relacionado con el tema de la explotación en Sierra Pintada, ¿no es cierto? Entonces dijo, bueno, qué mejor transferir a una empresa del Estado ya existente, vinculada a la minería y que dentro de su estatuto existía la posibilidad de desarrollo, se hizo esa entrega de ceder los derechos mineros a Nuclear Mendoza, sociedad del Estado, para seguir en cierta manera, seguir conservando, como decíamos, como el ejemplo de IMAD. Bueno, hubo oposición por parte de particulares, que en la dirección de minería ellos también hicieron las presentaciones legales, y le digo que yo cuando asumí en el 94, bueno, teníamos realmente todo un problema legal producto de esa época, ¿no?
Así Sí, fue lo realmente. que yo quería decir es que me llamaba la atención porque es una época, como bien dijiste, del gobierno de Menem, donde la lógica era transferir hacia el sector privado cosas del Estado y no al revés, por eso me llamaba la Claro, atención. pero Este, fue antes de que ya el antes, desarrollo, digamos, ¿no? Del plan del lanzamiento minero por parte de Menem, ¿no? En esa oportunidad. claro, Alfredo, escúchame, así como yo te decía recién que mi poca información viene a partir de las noticias que me llegan por WhatsApp, por ejemplo. Recuerdo hace mucho tiempo haber recibido cosas que hablaban de no sé qué empresa, dónde sé que la ubicaban en la zona de la Patagonia, y no sé si producían oro o qué, haciendo todas las cuentas que con los beneficios por exportar y qué sé yo, prácticamente se llevaban gratuitamente el oro que estaba ahí. No sé, supongo, bueno, las informaciones sabemos, viendo los diarios de todos los días, que según el lugar desde donde vos la digas, puedes poner una cara u otra, ¿no? Pero bueno, ¿cómo es así? Más o menos el Estado cobra las regalías que corresponden por todas esas explotaciones Mira, o puede haber... casualmente en la legislación establece que el 3% del valor en Boca Mina corresponde al Estado provincial, que sería como si fueran las regalías en petróleo, serían las regalías minerales. El 3% del valor del mineral en Boca Mina, es decir, en el punto de extracción. Eso es lo que le corresponde al Estado provincial. Está fijado por ley, ¿no? Por la ley que se aprobó en el año 92-93. Casualmente el proyecto Cerro Vanguardia, de un desarrollo importante, ahí sale, como le decía, el oro doré, ¿no? Que se exporta prácticamente, ¿no? Se exporta todo prácticamente. Y se produce ahí, ¿eh? Sale la barrita de oro directamente en ese proyecto. Está ubicado en la provincia de Santa Cruz, cerca de Puerto San Julián. Casualmente uno se desplaza sobre la ruta 3 hacia el sur, me tocó oportunidad de estar en ese proyecto, y uno divisa a unos 40 kilómetros de la ruta 3, el único cerro que se ve, que casualmente es Cerro Vanguardia, ¿no? Es un proyecto, tiene un desarrollo impresionante. Es una empresa, si no me equivoco, es una empresa de origen sudafricana, Anglo American, que es la propietaria de la parte mayoritaria de ese proyecto. Gracias. Una última nota de color. Recién Julio Salvarredi hizo referencia a que nosotros, bueno, usamos mucho cobre y tenemos que importar todo, no producimos nada. Yo he escuchado hace poco aquí los periodistas por la radio hablando de que Argentina exporta cobre, un poco a raíz del vandalismo que hay, de robo de cables, que por aquí, no sé por allá, Y pero en luego esta zona es importa. muy... Yo estoy, claro, Claro, y bueno, mirá, bien, para que zona del litoral para es que muy tengas en común. cuenta, el desarrollo bajo la lumbrera tiene un mineraloducto que va desde el proyecto, unos 320 kilómetros aproximadamente, hasta Tucumán, es decir, va una masa, por así decir, viscosa, por así decir, a través de ese mineraloducto se cargaban los trenes y se trasladaba hacia el puerto General San Martín para llevar a hacer en otros lugares el proceso de refinación, ¿no? Hasta ahí llegábamos, digamos. O sea, se Sí, sí, extraía, ajá, se sí. recuperaba el mineral y acá no se podía hacer su refinación para generar cátodos de cobre, etcétera, ¿no? Así es. Sí, Y sí, con el pero potasio digamos, el podría sentido, pasar no, igual. Con el cloruro de potasio igual, pasaría igual. El cuello de botella, casualmente, del sí, proyecto Potasio Río Colorado, es el transporte del mineral. Entonces, Vale hizo todo el estudio para llevar desde donde está ubicado el proyecto, ahí casi sobre la margen izquierda del río Colorado, hasta con una línea férrea, hasta General Cervantes, que es la primer troncal que encontraría en provincia de Río Negro. El cuello de botella de ese proyecto siempre fue sacar el mineral, pero tampoco lo podíamos industrializar en el país. Entonces lo sacábamos para luego traer el fertilizante. Y va a bueno, aburrir. muchas gracias. No, por favor. Gracias a vos, Victorio. Ricardo Fuentes, adelante entonces. Hola, buenas noches. Alfredo. Hola, Ricardo, un gusto ¿Cómo escucharte. estás? Alfredo, mira, bueno, ha sido muy interesante tu exposición, la verdad y muy completa, ¿no? Ha contado un montón de cosas que es bueno saber. Pero a mí me gustaría saber cuál es tu opinión respecto del futuro de la minería metalífera en Mendoza, luego del fallo de la Corte donde declara inconstitucional el artículo de la 7722, que dice que no debe decir
sulfúrico, cianuro y demás, y otras sustancias similares. Claro. Ya ha declarado inconstitucional esa parte de la ley, por lo menos, de bienes abstractos, ya no se puede aplicar más. Entonces, en función de eso, ¿será posible desarrollos mineros tal como el de San Jorge, con sustancias que puedan lixiviar o flotar el mineral, santato, por ejemplo, u otras sustancias, proyectos que sean rentables? ¿Vos cómo lo ves? Yo creo que en función de eso, primero, que es una opinión personal, ¿no? Pero creo que todo lo que ocurrió con esa ley es por desconocimiento. Realmente no se ha generado en la población el conocimiento adecuado para que la gente pueda entender cómo son los procesos, ¿no? Entonces, desgraciadamente, llevó a lo que nos llevó. Hoy la posibilidad que existe es extraer el mineral, en cierta manera, no hacer la concentración de lo mismo, evitar la recuperación con el uso de sustancias químicas y trasladar a otras provincias, como el caso que propone San Jorge, por ejemplo, ¿no? Hacer todo el proceso de recuperación real del mineral en otra provincia que no exista esa exigencia, ¿no? De hecho, la empresa San Jorge tiene o ya está en la etapa de desarrollo de una planta, como le decía, de extracción por solvente y posterior lixiviación. Pero lo haría en otra provincia donde esa exigencia no es tal. Entonces, llevar el mineral bruto, digamos, por así decir, sin recuperar, en la facultad hacia otro lugar. Hace algunos años atrás el dictamen técnico, que es parte integrante del proceso de evaluación de impacto ambiental, nosotros hicimos acá en la facultad ese dictamen técnico, donde ellos proponían llevar el mineral por tren hasta el límite de San Juan, y del lado de San Juan poner una planta para concentrar. La planta, claro. Esa es la última tecnología, esa que dije, ¿no? La SXEW, digamos, ¿no? La tecnología más avanzada para extracción. Ajá. Sí, sí. Y que la empresa estaría en condiciones. ¿Y con qué sustancia se hace? ¿Con qué sustancia se hace? Usa algo de sulfúrico. Usa algo de sulfúrico. En la etapa final ya, ¿no? En la etapa final. Ya en la lixiviación, digamos, ¿no? Primero se hace una extracción por solvente y la etapa final utilizaría sulfúrico. Pero bueno, esa es la opción, ¿no? Yo creo que acá Mendoza va a tener que trabajar mucho en concientizar a la gente del tema de ese temor, digamos, por el uso de sustancias. Yo digo, el Estado tiene que ser un elemento de contralor muy exigente. La legislación existe, tenés que delimitar bien las cosas, cómo hacerlo. Vos has estado en la actividad petrolera y yo digo, hoy hay mucha gente que desconoce realmente lo que se hace en los yacimientos. Si en las ciudades se hiciera toda la protección ambiental que hoy se hace en la actividad hidrocarburífera, te puedo asegurar que la gente no se opondría, pero desconoce realmente. Entonces yo creo que me parece que falta enseñanza. Enseñanza en todos los ámbitos, no en la universidad, sino la enseñanza al público en general, ¿no? Esa es una clave fundamental, que creo que ahí es donde tiene que apuntar el gobierno, ¿no? Me parece, los estamentos provinciales, a través de distintos mecanismos, para poder llegar a la gente y que pueda comprender y entender realmente cómo son los procesos, y que el Estado tiene todas las herramientas para controlar perfectamente cualquier explotación, ¿no? Tiene. Absolutamente. Bueno, hay el ácido sulfúrico, por ejemplo, ya que tocaste el tema del sulfúrico en ese procedimiento de extracción que vos mencionaste, se usa en una cantidad de actividades industriales que la gente no sabe. Exactamente. No es un elemento que por sí mismo contamina, no. Es parte de un proceso industrial. El ácido sulfúrico, durante muchos años, se comparó para, digamos, de alguna manera medir el desarrollo industrial de un país
por el Ujú. consumo de ácido sulfúrico. Durante Exactamente. muchos años se utilizó esta metodología. Para que tengamos idea de que el sulfúrico es de uso difundido en la actividad industrial. Sin embargo, los ambientalistas hablan de sulfúrico como si estuviéramos hablando de uranio Claro. enriquecido. Es decir, ¿yo qué haría? Conformaría un buen organismo de control formado por todas las entidades, llámese CONICET, CRISIT, por gente idónea, e incluso en ese ente, por así decir, que se encargaría del control de la actividad minera, también los pongo a las ONG también, adentro. No las pongo afuera, no que queden afuera, no, las incorporo también. Claro. Entonces, ya todo tiene el pie dentro del plato, digamos. Entonces, de esa forma, yo creo que, e incluso exigiendo a las empresas que se hagan cargo del monitoreo. Y estoy seguro que no van a tener problemas, porque el costo de todo ese monitoreo no es ínfimo con respecto a toda la infraestructura que tienen que montar para el desarrollo de su actividad, ¿no? Sí, No sí, les estoy de enfrentaría acuerdo nada a contigo. eso. Pero bueno, Bueno, gracias, Alfredo. hay que generar conciencia, me parece, ¿no? Ese es el tema. Gracias por tu opinión. Yo No, acotaría, por Alfredo, favor. acotaría que hay que hacer una verdadera higiene a nivel social por toda la mala información que se ha Y recibido. sí, el Porque ha desconocimiento. habido falsa información. ¿Eh? Informar está bien, pero ¿Eh? deformar es una forma realmente delictiva del manejo de la información. Le damos paso a Mabel Chambuleirón. Adelante, Mabel. Bueno, realmente he escuchado muy atentamente la exposición y los felicito Gracias. porque realmente nos ha puesto en situación sobre lo que es la minería en Mendoza, los pros, los contras y las oportunidades que tenemos para desarrollar. Yo realmente creo en esas oportunidades, algunas. Cuando leí que el consumo del gas para la planta de potasio glutarado era equivalente a un tercio de lo que exportamos, dije, bueno, estamos en el horno. Pero he estado hace años en el Yalguaraz y hablábamos con la empresa San Jorge para que nos cediera un terreno, porque pasaba por su propiedad el camino del Inca, el Camañá. Y fueron muy generosos con nosotros y nos cedieron esos terrenos. Y en ese momento cuando fuimos, veíamos salir camiones cargados de minerales y nos imaginábamos que ya estaban haciendo las pruebas para hacer esta propuesta de sacar el mineral de Mendoza y llevarlo hasta San Juan. Yo me pregunto, ¿por qué no se ha hecho? Y mientras tenemos acá todas estas trabas, ¿no es cierto? Podrían hacerlo. Eso me parece una buena opción, aunque me parece que se irían también los pesitos con eso, ¿no? Para la provincia de Mendoza. Sí, le comento, ese proyecto casualmente, como le decía, ha tenido muchas idas y vueltas en lo que es las aprobaciones de la DIA, o sea, la Declaración de Impacto Ambiental. Y eso ha llevado a que ese proyecto no pueda desarrollarse, ¿no? Eso es principalmente. Eso es una de las claves fundamentales. Entonces, es como que tiene que empezar la empresa, es como que tiene que empezar de vuelta a hacer todos los estudios de impacto ambiental. Sí. Y lleva su tiempo, ¿no? Sí, no. Además que creo que el tema del agua, no sé si se soluciona. Por ejemplo, la explotación de San Juan, que está cerca de Rodeo, ahí tengo un amigo que su papá tenía una propiedad de ganadería, con el uso del agua, pero esto es de boca en boca, no es de ninguna otra fuente. Y el campo se le ha ido secando y hoy no puede tener ganadería porque no tiene agua para la bebida de los animales. Entonces voy a lo otro, ingeniero. Realmente, los mendocinos, los argentinos, que se nos conoce en todo el mundo por la picardía que tenemos, ¿realmente estamos preparados, nuestra comunidad, para hacer un control de la actividad minera? Yo personalmente, con mucho dolor, le puedo decir
valores, ¿no es cierto? Pero veracidad como para enfrentar el desafío de no tentarse con los dádivas y cumplir con la función de control y ajustar la empresa para que no sea como digamos, el mismo San Juan, ¿no es cierto?, que se rompe una pileta y cae al río Cancha, o cualquier otro accidente, como muchas veces pasa en la cordillera, de que se rompen las bombas de extracción de petróleo y el petróleo llega a los arroyos. Como pasó en las... bueno, hace unos años que el agua de vida del Yo le diría que a nivel país, es como le digo, una opinión personal, pero hay capacidad, hay materia gris, digamos, hay capacidad intelectual y con conocimientos importantes como para conformar un grupo de monitoreo y control. Lo que pasa es que hay que definir perfectamente nomás cuáles son las condiciones. La legislación argentina, en una oportunidad, un americano me decía, ustedes tienen una legislación muy amplia, y si uno se pone a ver, la legislación argentina, en lo que usted quiera ver, es muy amplia. Me dice, pero ¿sabe cuál es el problema que tienen ustedes? La autoridad muy blanda. Entonces, bueno, habrá que ponerse de determinada manera, por eso insisto, que se puede hacer y se puede lograr, y hay que definir bien, es decir, hay que definir, hay que marcar la cancha, como digo yo, hay que marcar la ruta, y un pequeño desvío, es decir, si me voy un poquito a la banquina, y bueno, corrijo y sigo, y se tiene que corregir. Yo creo que con definir perfectamente todas las condiciones de monitoreo, las cosas se pueden hacer. Se pueden desarrollar sin ningún problema. Pero también existe, por ejemplo, hay zonas, le puedo decir, como Llancanelo, que hoy la provincia todavía no tiene definida cuál es la zona de amortiguación. ¿Qué quiere decir eso? Al no tener definida la zona de amortiguación, la empresa tampoco puede conocer hasta dónde puede avanzar realmente. Y le puedo asegurar que conozco proyectos ubicados en dicha zona, todo lo que tenía pensado la empresa para poder tener y controlar perfectamente lo que es la protección ambiental. Pero bueno, hay otros intereses a veces que hacen que no se puedan desarrollar esos megaproyectos. Sí, son miedos, ingeniero, como usted dice, son miedos y falta de información. Pero yo, en mi humilde opinión, había que trabajar exactamente en lo que usted dijo, en cuál sería la institución, la herramienta, las personas que tendrían que hacer la supervisión. Yo creo que una minería bien supervisada podría ser posible totalmente, y además, teníamos que empezar desde la licitación misma, licitación donde, por ejemplo, Barrick, que en todo el mundo tiene muy mala fama y que no está trabajando más que en la Argentina, no podría estar, por empezar. Mire, Entonces, yo le cuento, en oportunidad de haber conocido proyectos en Perú, la empresa tenía la obligación de conformar todo un equipo técnico para capacitar, enseñarle a la gente, a los lugareños, qué otras actividades conexas podría desarrollar para que el día de mañana, que una vez que se produzca la clausura de la mina, ellos puedan seguir subsistiendo. Bueno, entonces todas esas cosas son las que hay que tomar como ejemplo y ayornar a lo que nos pueda faltar. Entonces es posible. no, posible totalmente, pero el problema lo tenemos en nuestra sociedad. Yo creo que es un problema nuestro, que no sabemos cuidar nuestros intereses, que no tenemos la suficiente solvencia y que es necesario este control, es necesario, no sé, cómo asegurar que el control se haga bien. Si nosotros pudiéramos ser capaces de controlar la minería, no habría ningún problema en hacerlo, eso estoy seguro. Sí, bueno, habría que, hay muchos organismos que hay que integrarlo y con eso se puede resolver, ¿no? Correcto, tenemos a Adolfo y a Antonio, y ahora se agrega Ricardo, Ricardo nuevamente. Bueno, Adolfo Anunciata, adelante, gracias Mabel.
Nos queda poco tiempo. Y Rafael, Rafael. muy interesante Alfredo. explicación, muy buena. Hemos entrado en una etapa final donde estamos poniendo el dedo en la llaga, ¿no? Realmente a mí me cuesta terminar de entender cuál es la razón por la cual la provincia de Mendoza tiene una aversión tan grande por la minería. Supongo que habrá algo de ideología metido en el medio. También creo que deben haber habido errores serios en el gobierno, en el manejo de la minería en Mendoza. Y no sé si en otras provincias hay esa aversión que yo noto, cuando en realidad Sarmiento creó la escuela de minería hace 150 años en San Juan, pensando justamente en la riqueza minera, que era la que le iba a dar posibilidad de desarrollo a la minería, desde la minería a la agricultura y a la ganadería. O sea, digamos, puso los términos como correspondía. Los pies van abajo y la cabeza va arriba, y no como estamos haciendo ahora, enterrando la cabeza. Y hoy lo que es San Juan. Claro. Ahora, Adolfo, yo digo, cuando la gente entienda lo que puede generar y lo que le puede dejar, yo creo que va a empezar a cambiar. Siempre digo, ¿no? Sí, pero puede ser una industria así desde el punto de vista así como se la tilda como contaminante, pero digo también, y esto es personal, ¿no? La falta de trabajo también contamina. Sí, contamina más que cualquier otra cosa. Bueno. Te contamina el estómago porque te quedas sin alimentación. Exactamente. Te contamina la seguridad. Cuando también. vean el efecto multiplicador que hasta el pequeño soldador, como digo, puede tener trabajo y puede tener un desarrollo importante, ahí realmente van a empezar a cambiar. Pero bueno, hay que empezar a dar ese clic, ¿no? Dar esa vuelta, que es la que le está faltando, Sí. pero el gobierno el que tiene que empezar a llevar adelante eso, ¿no? Yo Una no política estoy de en Estado. condiciones de pensar qué solución comunicacional habría que llevar adelante para poder gestar esa situación. Pero me parece que vos y Mabel dieron un punto importante, y es la conformación del organismo a contralor. Yo en ese organismo los meto directamente a todas las ONG ambientalistas y todas las contramineras, que controlen ellas. Y si hay violaciones, que se sancionen. Exacto. Es lo que corresponde. Es pero como no digo, por una supuesta. le marco la ruta, te fuiste a la banquina y Claro. te doy un chirlito para que te enderece otra vez. Es fácil. Exactamente. Y es lo que vos proponías también de Perú, que me parece que es muy importante, porque es cierto, muchas de las actividades extractivas, cuando se termina, queda un páramo. Entonces hay que generar los recursos para que se sustituya esa actividad por otra, a lo mejor no tan rentable, pero que permita mantener el estatus económico que se logró. Y no es tan difícil. Claro. Lo hacen países con mucho más dificultades. He visto en Japón una mina de carbón terminada, cerrada, y a los obreros hicieron un gran hotel con actividades como si fuera un parque tropical, con palmeras, bailando el hula hula. ¿Con quién? Con las hijas de los mineros que ya no estaban trabajando porque se había terminado la extracción. Exactamente. Mira, el otro día leía, Adolfo, una mina, un open pit, de cerca de 2 kilómetros de diámetro, en Alemania, lo iban a transformar en un parque de paseo con 1 millón de paneles solares para alimentar a una población de 200.000 habitantes. Fíjate vos, le van a transformar lo que fue el Open Pit en todo un parque de paseo, revegetarlo y poner 1 millón de paneles solares en Alemania. Claro. Así es. Ahí está. Muchas gracias, Rafael. Por favor, gracias a usted. Alfredo. Tiene condiciones, ¿no es cierto? Antonio. Hay que ya prever qué se va a hacer con el gran hoyo que quede, por ejemplo, ¿no? Yo la primera vez que lo escucho me parece maravilloso. Y siempre que veía esos hoyos, ¿no? y las máquinas dando vueltas, me imaginaba realmente que podría transformarse en algo más divertido, ¿no? Y sí, claro que sí. Tal cual. Es así. Y así se hace en el resto del mundo.
Le damos la palabra a Antonio Curi. Gracias por la conferencia, por la charla. La verdad que es muy interesante. Es un tema muy controvertido, claramente. Yo creo que tiene muchas aristas y que, digamos, no se puede ser ni defensor a ultranza de la minería, ni detractor a ultranza de la minería. Toda actividad humana produce impacto ambiental desde que el hombre descubrió cómo hacer fuego hasta nuestros días. Lo que sí, bueno, los que vivimos en una estructura social organizada como es un país, una provincia o un municipio, tenemos el deber como ciudadanos y más nosotros como profesionales relacionados con las actividades productivas, ya sea de la minería, de la construcción, etcétera, etcétera, de la producción. Creo que es muy problemático el tema, no creo que sea tan simple. Yo coincido bastante con Mabel en que la cuestión no es tan simple, digamos. O sea, las empresas lamentablemente no se hace en todo el mundo eso. Se hace en Japón, se hará en Alemania, pero si vamos a Brasil vamos a ver que no se hace. Sí, tenemos el accidente que hubo en el dique de Cola en Brasil con no sé cuántos muertos, creo que fueron 30 muertos y no sé si 300 heridos y desaparecidos. El otro día vi las filmaciones y realmente es espantoso. Yo he visto cómo en los diques de Cola, cuando ponen la membrana para impermeabilizar, pasan las cargadoras arriba y destruyen la membrana. Yo lo he visto, no me lo han contado, tengo fotos. Entonces, yo creo que el control, lamentablemente en nuestro país los controles son laxos, la justicia no funciona, y eso es la primera, digamos, hay demasiada corrupción, vamos a decir las cosas como son, sin colores políticos, pero es así. Entonces, la gente también está, digamos, sensible por eso. También tenemos que entenderlo eso. ¿Sí? Entonces, no puede ser el negocio de algunos en detrimento de la salud de casi todos. Entonces, es muy importante que tomemos conciencia, los profesionales, los allegados a estas actividades, y que está bien. Yo siempre repito unas palabras que alguna vez dijo. El Estado, por ser, digamos, benévolo, lamentablemente tiene una gran debilidad política instrumental. Y la ha demostrado sistemáticamente desde hace no sé cuántos años atrás, no vamos a hacer historia, pero... Y eso conspira contra cualquier sistema de producción, ya sea de la minería, de la construcción, de la agricultura, de la ganadería, de cualquier otra industria. Entonces yo creo que no es tan sencillo decir sí se puede, sí, todo se puede hacer, pero hay que hacerlo bien. Y lo difícil es hacerlo bien, digamos, reduciendo los impactos ambientales, remediando una vez que se deja la explotación, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, creo que es muy tarde, no me quiero extender más, pero creo que ha sido muy bueno y creo que es muy importante reflexionar al respecto y tener en claro esto de que no es Boca River, no es minería contra antiminería. No, correcto. Todos sabemos que la minería es una fuente de recursos muy importante, pero también es una fuente de contaminación muy importante en detrimento del agua, que en las zonas áridas como Mendoza, San Juan, Catamarca, etcétera, en algunas zonas de Catamarca, también es elemental conservarla en buen estado y en condiciones. Así que era solamente una reflexión que quería hacer y dejársela. Está bien, le agradezco, Antonio. Casualmente la semana pasada, ¿no es cierto?, estuvimos hablando sobre el tema del agua. Yo creo que cuando se haga una comparación de lo que las pérdidas por evaporación de todo lo que nosotros, el agua que tenemos hoy circulando en Mendoza, el consumo en la agricultura y lo que puede llegar a consumir la minería con vuelvo a reiterar, un estricto control, pero muy a rajatabla,
y creo que ahí la cosa puede cambiar. No estoy hablando de cantidades. No, sí, pero es que es importante. Soy absolutamente consciente de que el agua en Mendoza y en San Juan y en todos lados se derrocha. Es decir, si en Israel pueden hacer lo que hacen Claro. no teniendo agua, ¿por qué no lo podemos hacer nosotros? Obviamente. Pero ahí tenemos otro ejemplo más de lo que les acabo de decir, la debilidad política instrumental del Estado. La falta de programas para ahorrar agua, las redes de agua que están rotas y pierden agua por todos lados. Bueno, ni hablemos, o sea... correcto. Por eso, pero está bien la acotación suya. suya. No es una cuestión para que discutamos acá, simplemente quería dejar una reflexión. No, está bien, gracias, muy amable. Muchas gracias, Antonio. Sí, estamos de acuerdo en que todas las actividades tienen que hacerse siguiendo las normas del buen uso. Parece que en San Juan y en el petróleo las cosas se están haciendo bien, y acá hay mucha desconfianza sobre el control de la minería, y han habido eslóganes muy feos como eso de que vamos a regar con cianuro los caminos del vino. O sea, ese tipo de cosas son las que han hecho más fuerza que la buena intención de las compañías, que quedó sin nacer. Y yo creo que en definitiva, concordando con lo que vos dices, tenemos que actuar bien, tanto a nivel político, a nivel gobierno, a nivel profesional los mineros, pero también a nivel profesional los informantes, para que no hagamos las cosas más cuco de lo que son. El impacto ambiental siempre va a haber, por supuesto que hay que minimizarlo. Así que creo que estamos de acuerdo en todo eso. Bueno, creo que no hay más por el momento. Agradezco la atención de ustedes. Le agradecemos a Alfredo que haya tenido todo este tiempo para dedicarnos a nosotros. Agradecemos a la Facultad Regional Mendoza, como siempre, por su apoyo a través de la Dirección de Graduados, aquí presentes con nosotros también, Jorge Garoni. Y les deseamos un hermoso fin de semana, que va a estar frío, pero va a estar lindo. Nos vemos. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, buenas tardes. Hasta que viene. Gracias.